Buenos días, vamos a iniciar este tema de diabetes mellitus, de los azúcares alcomasis, como lo he denominado. La primera parte, son 3 segmentos que tenemos que ver, analizar, pero esta parte está orientado a conceptos generales, básicos, fundamentales, ¿no? Tanto para el estudiante de medicina como para el profano, tratando de hacer las cosas más simples para luego entrar en la segunda parte a los aspectos genocitomoleculares y en la tercera en parte al manejo de las complicaciones agudas, no crónicas, sino agudas de la diabetes mellitus, ¿no? Indicando que la diabetes tiene como apellido mellitus, que viene de miel, ¿no? Es una diabetes para diferenciar esta diabetes mellitus de otros tipos de diabetes, como pueden ser aquellas neurogénicas, por ejemplo, que tienen su origen a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Como la diabetes insípida. Y entonces esta es la diabetes mellitus, la que vamos a hablar, la que es una enfermedad bastante común y que una buena parte de la población la padece. Cálculos, estudios que han hecho hace ya algunos años atrás, pues entre 300 a 350 millones de diabéticos habrán en todo el mundo, no, hasta una proyección que han hecho hasta el año 2025. Bien, entonces veremos el temario. Entonces tenemos la introducción, las definiciones, clasificación de la diabetes, el estado de prediabetes. Mucha gente se pregunta, ¿qué es la prediabetes? ¿No? O también llamada diabetes subclínica antiguamente, pero que tiene sus nombres en inglés. No existe precisamente esa terminología de prediabetes, ¿no? Vamos a analizar inclusive a los azúcares en la naturaleza, es decir, que tenemos a disposición en la dieta, etcétera. Un poco del metabolismo de la glucosa y veremos la fisiopatología básica de la diabetes mellitus tipo 1, de la tipo 2, y datos clínicos que diferencian a la diabetes mellitus tipo 1 y la 2. Esto es bien simple porque la 1, para empezar, tiene una ausencia total de insulina, en cambio en la 2 es secundaria a un aumento por lo general del nivel adipositario, de los depósitos adipocitos que tienen que ver con las grasas y el síndrome metabólico, ¿no? Esa es la diabetes 2 y la 1 se da más en gente joven y ahí el déficit de insulina es total, no hay insulina, ¿no? Luego veremos un poco de farmacología aplicada a la fisiopatología. Esto lo vamos a analizar con mayor detalle en las otras clases, pero vamos a hablar ahora y luego vamos a hablar de estos péptidos, el GLP-1 y el GIP, ¿no? El GLP es el glucagon-like peptide, el péptido parecido al glucagon o al glucagon, y el GIP, que es el péptido insulinotrópico. Entonces, vamos a analizar eso también. Luego vamos a hablar un poquito de la dipeptidasa tipo 4, una enzima que tiene que ver precisamente con lo que he precedido hablando del GLP y el GIP, y un poco de la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, el síndrome metabólico, y ahí acabaríamos esta parte. Entonces, de los carbohidratos, vemos que hay una clasificación, función biológica de cada grupo de carbohidratos. Entonces tendremos monosacáridos, no son solo los más simples, sino son los más extendidos en la naturaleza. Estos carbohidratos más importantes pues, se encuentran en esta categoría como fuente de energía. Y entre los más importantes tenemos el D-gliceraldehído, la D-eritrosa, la D-ribosa, la D-fructuosa,
a partir de esta D fructuosa, por ejemplo, uno de los test que más se utiliza para ver cómo están los niveles sumados en el transcurso de los últimos 2-3 meses de un paciente es pedir pues, niveles de glucosidasa, ¿no? Los niveles de glucosidasa del paciente, la hemoglobina glucosilada, y también hay la prueba de la fructoquinasa, que mide la glucemia. Esta casi no se hace en nuestro medio, de los últimos 15 días, perdón, de los últimos 15 días, ¿no? En cambio, la otra prueba nos da un promedio, la hemoglobina glucosilada, de los últimos 2 meses. Perdón. Entonces, vamos a clasificar a los azúcares en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Estos monosacáridos son azúcares sencillos, sólidos, blancos, sabor dulce. Entre los monosacáridos tenemos pues la molécula principal que le estamos estudiando, que es la glucosa, y tenemos otros como la fructosa o el azúcar de la fruta. Luego los disacáridos, formados por 2 azúcares sencillos, como la lactosa, que viene a ser el azúcar de la leche. La leche también tiene azúcar. Ojo, y eso también tiene calorías, por eso es que da también calorías, y por eso que mientras más descremada la leche, un poquito mejor. Incluso en países industrializados ya no se da leche completa, ni a los niños. ¿Por qué? Porque son niños que tienden en un momento dado a aumentar, hacer una hipertrofia de sus adipocitos, y si el adipocito llega a ser una hipertrofia, va a recodificar su DNA, va a recodificar y va a predisponer al sujeto que cuando llegue a sus 30 o 40 años haga diabetes, ¿no? Entonces hay que evitar inclusive que los niños sean un poco más tuquitos. Los papás siempre están felices indicando, ay, mira mi hijo, qué lindo es un gordo hermoso. Sí, son hermosos realmente los niños, gordos, hermosos, pero cuidado porque eso puede ser un antecedente para que a sus 30 o 40 años esté debutando con una diabetes mellitus el pobre bebé. Bien, luego tenemos la sacarosa, que es el azúcar de caña, y la maltosa del almidón. Por ejemplo, las cebollas tienen harto hidrato de carbono. Ojo, no es cuestión de comer nomás cebollas, como también tenemos la cebada, que sabemos muy bien que la cebada es importante y favorece mucho para la digestión. Y luego tenemos los polisacáridos, polis muchos, ¿no? Del griego polis muchos. Polisacáridos son grupos llamados glucanos, formados por unión de varios monosacáridos, ¿no? La mayor parte de estos azúcares de la naturaleza se encuentran en esta forma, como polisacáridos. Algunos pueden convertirse en reserva, como el almidón en los vegetales, el almidón. Y el glucógeno de los animales, pues la reserva de glucógeno para luego formar glucosa, que se da en el ser humano a nivel hepático. Y otros pueden ser más estructurales, y ahí ya tenemos como los polisacáridos, hidratos de carbono, que son parte de la quitina, del pelo, de las uñas, o la celulosa, que forma la pared celular de los vegetales, y finalmente el agar, que está presente en las harinas, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Y hexosas y heptosas, ¿no? Entonces las pentosas son azúcares que presentan 5 átomos de carbono, por eso se llaman penta 5, hexo 6, hepta 7, ¿no? Pentosas, hexosas, heptosas, ¿no? Encontramos 8 posibles hexosas que sean constituidas por 6 átomos de carbono que son tipo aldosa, ¿no? ¿Por qué decimos tipo aldosa? Porque la glucosa es una aldohexosa y posee 2 enantiómeros, ¿no? Si bien la de glucosa es primariamente la predominante, ¿no? La de glucosa, la de galactosa, tenemos la de fructosa, que también es muy común. Otra muy común es una cetona. Bien, los carbohidratos en las frutas. Los carbohidratos están en las frutas, y vamos a ver que estas frutas que están viendo acá, pues no están libres de azúcares. Mucha gente hace la dieta de una semana, están las chicas especialmente, para no aumentar de peso,
entran en la dieta de 3 días de pura fruta, otros 3 días comiendo como conejitos solo una lechuguita. No, y eso no se hace así. Se quiere bajar de peso, hay que hacer ejercicio por una parte, si está permitido hacer ejercicio en esa persona, por ahí no está. Y entonces habrá que solicitar consejos de la nutricionista. Para eso están los nutricionistas, para formular dietas equilibradas y que no creen una descompensación en el paciente. Entonces algunas frutas son altas en carbohidratos. Las frutas frescas son buena fuente de fibra, además de vitaminas y de minerales esenciales para mantener la salud. Ahora que estamos con el COVID, es necesario seguir aumentando nuestros niveles de vitamina C, de magnesio, de zinc, ¿no? Las frutas enlatadas, hay secas, y los jugos pues son altos en carbohidratos. Hay que tener cuidado con esto porque resulta que no por ser fruta podemos comer cualquier cantidad de fruta, igualito estaríamos aumentando nuestro nivel de hidratos de carbono y nuestras calorías y aumentaríamos de peso. Pese a comer solo frutas, aumentamos igual de peso. Entonces, estas especialmente las enlatadas, llevan mucho azúcar, ¿no? Que se añaden en el proceso de fabricación y no tienen ningún valor pues sobreañadido. Verduras, también hay carbohidratos como en las verduras. Y pueden ver ustedes acá, por ejemplo, a ver, veamos una que tenga hidratos de carbono, 8 gramos, la cebolla, imagínense, por cada 100 gramos de cebolla que uno come, hay 8 gramos de hidrato de carbono, y por cada gramo son 4 kilocalorías. O sea que con 100 gramos de cebolla estamos llegando a aumentar 32 a 35 calorías o kilocalorías, ¿no es cierto? Justamente aquí está, 35 kilocalorías. ¿No? A ver, otra que también está altita, son los guisantes, ¿no? Los porotos, etc. 10 gramos por cada 100 gramos, 10 gramos, y esto nos da 15 kilocalorías. El hinojo, imagínense, 1.9, 13 kilocalorías, ¿no? La lechuga, inclusive, pues 1.5 gramos por cada 100 y nos da 13 calorías. Pues imagínense, miren el nabo también nos da hasta 21 calorías. Las papas, que tanto nos gustan, porque si hay un país riquísimo en patatas, en papa, pues son los países andinos. Nosotros estamos ahí, tenemos papas espectaculares, ¿no? Pero producen pues muchas calorías, 25 también calorías por cada 100 gramos, ¿no? Tenemos luego por acá abajo la remolacha, inclusive, que nos da 8 kilocalorías, el repollo 24, el repollo no es así nomás, hasta el tomate nos da 18 calorías en 100 gramos de tomate, y hasta las zanahorias, que imagínense la zanahoria, por cada 100 gramos de zanahoria nos va a dar 8 gramos de hidrato de carbono, y esto 32 calorías, o sea, kilocalorías, como debemos medir, ¿no? Es que por cada gramo de hidrato de carbono se producen 4 kilocalorías. En cambio, por cada gramo de lípido se producen 7 kilocalorías. Muy bien. Entonces, mucho cuidado en escoger qué verduras vamos a comer si estamos queriendo entrar en un plan dietético para ir bajando nuestro peso paulatinamente. No es conveniente bajar muy de golpe y mucho más a los 40 años. Querer hacer dietas muy estrictas puede producir tosis renal, un descenso, una caída de los riñones, un descenso de los riñones, y luego trae eso problemas urinarios y infecciones urinarias muy severas. Ya habíamos dicho, los carbohidratos de la leche están pues en su mayoría pues, son lactosa. Hay mucha, en nuestro medio tenemos mucha deficiencia de la lactosa. Hay gente con deficiencia a la lactosa porque ya no tienen lactasa. Todos nacemos con lactasa, la verdad que todos. Pero el grupo O sanguíneo, los que tienen grupo O sanguíneo, tienen menos lactasa que el resto de los grupos, ¿no? Entonces, el único carbohidrato libre presente en todas las leches es pues la lactosa, ¿no? Y está en cantidades importantes. Esta se sintetiza en la glándula mamaria y es un poco azucarado y posee un efecto reductor. Ahora, la lactosa es estable frente al ataque enzimático,
pero es muy sensible a la acción microbiana, ¿no? Por lo tanto, la lechecita siempre tiene que ser pasteurizada. Dentro de la composición química de la leche, la lactosa representa el 4.9 aproximadamente por ciento, y 4.9 para enseñarles a todo el mundo a calcular cuántos gramos, miligramos están consumiendo de cualquier cosa. Recorremos la coma hacia la derecha y el 4.9 se convierte en 49 ¿qué? Miligramos por mililitro de leche. 4.9% significa, recorriendo la coma a la derecha, 49 miligramos en un mililitro de leche. En un mililitro de leche, 49 miligramos, ¿no? Y así es que la leche condensada, olvídense, ustedes toman, se ponen a su cafecito unas 3 cucharillas o cucharas de leche condensada, y eso equivale a que están comiendo muchas calorías, no las van a poder quemar. Los embutidos también están llenos de calorías, y no se olviden que las calorías en las grasas son mucho más altas que con los hidratos de carbono. Jamón cocido, por ejemplo, 100 gramos aportan 9.9 gramos de carbohidratos. Por cada 100 gramos, 9,9 gramos de carbohidratos. La butifarra, esto es un término español, es un chorizo que lo preparan bien condimentado, y ese tiene 5.5 gramos por cada 100 gramos, ¿no? El cerdo también aporta por cada 100 gramos 3.1 gramos. El paté, el famoso paté, esto por cada 100 gramos aporta 2.7 gramos. Y el chorizo en general, en cada 100 gramos se encuentra 1.9 gramos de carbohidratos. Los salamis, la salchicha, ya sea de cualquier tipo, el salchichón, la mortadela. Hay mucha gente que le encanta la mortadela, pero sí, como consejo, a mis 40 años yo dejé de comer todos los embutidos. Y es bueno no comerlos, porque los embutidos no son una buena dieta. Pregunten a una nutricionista. El embutido no es para cualquiera. Quizás en las primeras edades, hasta que uno es adulto joven, quizás hasta los 30, 35, 40 años se pueda comer, pero luego no. Hay que cortar embutidos, mantequilla, hay que cortar todas las grasas, porque si no vamos a hacer un síndrome metabólico que nos va a llevar a la diabetes un poco más tarde, ¿no? Y acá en el metabolismo de la glucosa, lo que vamos a tener, todas las flechas que van hacia arriba, ¿no? Nos habla de lo que apunta hacia arriba, nos habla de la gluconeogénesis, ¿no? Las flechas que apuntan hacia arriba, y las flechas que apuntan hacia abajo nos hablan del equilibrio, así como hay gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de sustratos que no sean hidratos de carbono. Así como hay gluconeogénesis, va a haber glucólisis, o sea, la destrucción de esa glucosa en las flechas que van apuntando hacia abajo. O sea que esto lo podemos analizar a partir del glicógeno, ¿no? Y su conversión a glucosa, a fructosa 6, fructosa 1,6, la gliceraldehído, la fosfonolpiruvato y la piruvato, ¿no? O hacia arriba, vamos de la piruvato a la fosfonolpiruvato, gliceraldehído, a partir del glicerol, la fructosa 1,6 fosfato 2, la fructosa 6 fosfato, con su enzima fosfatasa, y la glucosa 6 fosfato. Todo esto es el metabolismo de la glucosa. No quiero que se haga mucho problema, es recordar un poquito de bioquímica para los alumnos de medicina que están viendo esta charla, ¿no? Entonces, toda la glucosa se va a depositar en forma de glucógeno en el hígado. Todo el exceso de glucosa se deposita en el hígado como glucógeno, y cuando hace falta que haya glucosa, está haciendo falta para el metabolismo de las células, pues el glucógeno se convierte en glucosa, ¿no? Eso es una parte de nuestra homeostasis interna. La diabetes mellitus tipo 1, ¿qué concepto tenemos? Y la tipo 1 se da en edades tempranas, por favor, esto es importante. La diabetes mellitus tipo 1, hay dos tipos de diabetes, fundamentalmente hablando, la tipo 1 y la tipo 2. Ok, en la tipo 1, sin sus variaciones de A1A, 1B, solo tipo 1, se da en gente joven. Y a veces los pacientes debutan con una cetosis diabética antes de llegar a los 3 o a los 4 o a los 5 años, pueden aparecer ahí
inconscientes, los papás los encuentran inconscientes, los llevan al hospital, le miden la glucemia y está altísima. Entonces la diabetes mellitus tipo 1, en este tipo de diabetes no hay insulina, o sea, las células beta no producen insulina. O sea que hay una destrucción de las células beta que produce una deficiencia, y esto es importante, debería estar con rojo, absoluta de insulina, deficiencia absoluta de insulina. Y estos pacientes, como no tienen insulina, tienen una cierta tendencia a hacer más cetoacidosis que hiperosmolaridad. Estos pacientes hacen más cetoacidosis que hiperosmolaridad. Y cuando vamos a la práctica, lo que siempre vamos a ver es, todo paciente diabético que se descompensa, siempre es mixto, hace predominia cetosis con un poco de hiperosmolaridad. Y si ya tiene más de 40, 50 años, hacen una hiperosmolaridad, un estado hiperosmolar con un poco de cetosis, ¿no? Presencia de cuerpos cetónicos en la sangre. Entonces, la cetoacidosis y la necesidad, obviamente, estos pacientes pues necesitan ser tratados con insulina de entrada, ¿no es cierto? Hay que manejarlos con insulina, porque ¿qué vamos a exprimir si no hay células beta? En la diabetes mellitus tipo 2 el concepto es diferente, ¿no? Ha habido un cierto oscurantismo en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, en cuanto a sus etiopatogenias, porque muchas son las causas que llevan a la diabetes mellitus tipo 2. Se caracteriza por algo que es el denominador común en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es la resistencia a la insulina, y esta se empieza a formar en el momento en que los adipocitos empiezan a hipertrofiarse porque hemos aumentado de peso y al agrandar nuestros adipocitos y empiezan a alterar su metabolismo, ¿no? Y si tenemos el fenotipo, por mala suerte, entonces vamos a terminar haciendo una diabetes mellitus, ¿no? Más tarde, no solo vamos a aumentar de peso, sino que vamos a debutar con una diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 tiene una deficiencia parcial, no es absoluta, deficiencia parcial de insulina. Eso quiere decir que hay insulinas beta que pueden producir insulina, pero no producen la cantidad necesaria y suficiente para el metabolismo de las células y para que puedan las células obtener la cantidad necesaria de adenosintrifosfato, de ATP, para cumplir las funciones requeridas de cada célula de nuestro organismo. Y en el cerebro esto es fundamental. Entonces, la complicación cuando hay diabetes mellitus 2, por lo general, es más el estado hiperosmolar, pero a veces en medicina 1 más 1 puede ser 100 o puede ser 0,5. Así nomás es la medicina. En la medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Hay que adecuar siempre el tratamiento para el enfermo. Puede que sean 3 diabéticos. Eso solía pasar en el hospital de clínicas, en la terapia intensiva. A veces habían semanas en que teníamos 3, 4 diabéticos. Y los 4 recibían un manejo un tanto distinto, cada uno con su causa desencadenante. Por lo general, la causa que desencadena una crisis y un estado hiperosmolar o una cetosis es la infección. No se olviden, por favor, la infección, hay que cuidar las infecciones. ¿Es usted diabético? Entonces cuide sus infecciones, porque el diabético tiene una inmunodepresión característica en ellos, ¿no? Es parte de su metabolismo y es parte de su sistema inmunológico. No hay que olvidarse que todo esto de las reacciones antígeno-anticuerpo y de los fenotipos y genotipos tienen que ver con nuestro sistema inmunológico y con antígenos de histocompatibilidad leucocitaria, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 2 es de una predominancia multigénica, o sea que hay una infinidad de genes que están involucrados. Como más adelante verán, en la charla, hay un slide donde van a ver las alteraciones cromosomales. Son distintas, varias. Concepto de oro de la diabetes. Actualmente habría que considerar a la diabetes mellitus, tanto la 1 como la 2, son mono y pueden ser también poligénicas. Y ninguna tiene un efecto marcado, solamente cetosis o solo hiperosmolaridad. Los dos estados coexisten simultáneamente, pero uno de ellos predomina. Por eso es que decimos, el paciente está con una cetosis diabética, pero no deja de haber un cierto grado de hiperosmolaridad. Y eso hay que considerarlo cuando se está manejando al paciente, porque está completamente deshidratado
y hay que reponer los líquidos antes de que el riñón entre en falla. Y sabemos que el diabético también tiene un hipoflujo porque tiene una alteración, una microangiopatía renal que hace que el riñón esté medio un tanto isquémico, y eso va a llevar a un fracaso renal con los años. La mayor parte de los pacientes que están esperando un riñón precisamente son diabéticos, ¿no? Son pacientes diabéticos. Entonces ambos estados coexisten, pero uno de ellos siempre predomina. El que está haciendo cetosis hace un poco de hiperosmolaridad, y el que está con un estado hiperosmolar profundo, de pronto tiene un poco de cetosis, no muy marcada, pero hay cetosis. De oro, tanto la tipo 1 como la diabetes tipo 2 deberían gozar del uso de la insulina. Bueno, estos son estudios, estoy hablando del British Medical Journal, medicina basada en evidencias del 2012. A propósito traigo este slide porque en esa época, entre el 2010 hasta el 2016-17, se manejaba este concepto, ¿no? Hasta el 2015, se manejaba este concepto de que había que preservar la cantidad de células beta del páncreas disponibles para fabricar insulina. Y era mejor no usar exprimidores de las células beta, era mejor no usar hipoglucemiantes, era mejor empezar manejando mejor con algunos inhibidores, como los inhibidores de la dipeptidil peptidasa tipo 4, para manejarlo al paciente, ¿no? Ese era el concepto, ¿no? Ya que ambas, dice, pueden ser bien controladas con insulinoterapia, indudablemente, tanto la 2 como la 1 se pueden controlar muy bien con insulinoterapia, solamente que hay un criterio, ¿no? Un temor, como dice profano, que se tiene cuando se le dice a un paciente diabético vamos a usar insulina. Dicen, ¡ay, ya! ¿Cómo insulina? Piensa que la insulina es un veneno. No, todo lo contrario. La insulina va a facilitar de alguna manera que las células beta puedan reproducirse y no se expriman, no se acaben, no se autodestruyan, no entren en apoptosis ni necroptosis. Ok. La diabetes mellitus tiene su grupo, sí señor. La 1 puede ser que tenga diabetes, sea autoinmune, con marcadores positivos en un 95% para anticuerpos anti-islotes, son los ICAS. Y también pueden pedir anticuerpos anti-GADS, que es GADS, decarboxilasa del ácido glutámico. También se puede pedir anticuerpos antitirosina fosfatasa, tanto el IA2 como el IA2 beta, ¿no? Estos últimos son formas que se asocian a los genes que me había anticipado de histocompatibilidad leucocitaria, los genes HLA, que tienen a su vez su subvariedad. La variedad de los HLA tienen subvariedades que pueden ser DQA, pueden ser B y DRB. Entonces, vuelvo a repetir esta parte. La tipo 1 tiene subgrupos y la diabetes, uno de esos subgrupos es la diabetes autoinmune. Que podemos identificar esta diabetes en etapa temprana, precisamente en lo que mal se llama como prediabetes, ¿no? Y entonces pedimos marcadores, y lo que pedimos son anticuerpos anti-islote, ICAS, o anti-GADS, antidecarboxilasa de ácido glutámico. Pero también podemos pedir anticuerpos antitirosina fosfatasa, y estas formas, el IA2 y IA2 beta, están asociados a genes HLA presentes, genes de histocompatibilidad leucocitaria, con sus variedades de QA, B y DRB. No sé, en nuestro medio, si algunos laboratorios ya están haciendo estos anticuerpos, creo que no, anti-GAD o anti-ICAS creo que no se están realizando. Luego tenemos en la diabetes tipo 1 la idiopática, y esa viene a ser la tipo B, ¿no? El mismo comportamiento que la anterior, pero que no está asociado a marcadores de autoinmunidad. O sea, tipo 1A tiene antígenos, tiene marcadores de tipo de histocompatibilidad leucocitario, HLA, la tipo 1A, la 1B ya no. Es una diabetes idiopática, ¿no? Pero no tiene asociación con marcadores de autoinmunidad HLA. Desde el punto de vista un poquito más de la fisiopatología de la diabetes tipo 1,
ya desde un punto de vista un poco más molecular, porque hoy en día todo es genomolecular, hay pues una fuerte asociación de antígenos leucocitarios humanos, ubicados en el cromosoma 6. Entre ellos, obviamente, están el DR3, esos son los subtipos que habíamos hablado del HLA, DR4, el DQA, el DQB y el ASP57. Para la activación de los mismos, pues se requieren factores ambientales, virales, tóxicos o inmunogénicos. En otras palabras, acá interviene, ¿no? También un poco la epigenética, que son los factores que rodean al sujeto ambientales, los virus. Ahora estamos con un virus que nos está destrozando, ya van varios colegas que han fallecido y bueno, y nos estamos viendo pues diezmados, ¿no? Nos estamos viendo diezmados y colegas muy respetados, colegas que han brindado su vida trabajando contra este nefasto virus, pues ya no están con nosotros, ¿no? Y esto hay que rendirle siempre un homenaje, ¿no? Porque eso se llama ser un héroe. Son héroes de la salud, ¿no? Porque han ofrendado sus vidas para salvar otras vidas. ¿Y cuántas habrán salvado? Hasta que la carga viral fue tan alta que se contagiaron y no se pudo hacer más porque se complicaron con insuficiencias respiratorias, con síndrome de distrés respiratorio agudo y insuficiencia renal o trombosis y han fallecido. Bien, esto explica entonces si hay una epigenética, hay fenotipos que todos tenemos, esto explica por qué solo el 50% de los genes idénticos son concordantes. Podemos o no acarrear un fenotipo determinado para hacer diabetes. Pero ojo, si en la familia hay un diabético, la probabilidad ya hay de un 25%. Si hay dos, es más del 50%. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la diabetes. Mucho cuidado. No aumentar de peso, lo más importante. No engordar. No entrar al síndrome metabólico, porque de ahí esa es la antesala de la diabetes mellitus. El síndrome metabólico es la antesala. Tipo 1, más bien hay sujetos con una predisposición génica que expresarían en el páncreas antígenos también de HLA, histocompatibilidad leucocitaria, que no serían estos reconocidos por el sistema inmune del individuo. Y entonces el sistema inmune del individuo provocaría una autoagresión, se autoagrede y va a atacar a las células beta del páncreas y las destruye. Les provoca necrosis, muerte, ¿no? Una apoptosis y luego necrosis. Entonces, muerte de las células beta del páncreas. Y luego resulta que el páncreas no tiene ni una sola beta para producir ni un microgramo, ni un picogramo, ni un femtogramo de insulina. Bien, en la diabetes mellitus tipo 1, un poco más rara que la diabetes mellitus tipo 2, actualmente se puede detectar la fase preclínica mediante la medición pues, de los GAD, que ya hemos hablado de estos, ¿no? Entonces, los cuales sumados a los niveles de secreción de insulina basal, péptido C que se pueden pedir, pueden predecir la aparición de la enfermedad. Vamos hablando de la fisiopatología, de algo que lo van a escuchar con cierta pues, frecuencia, ¿no? Es la luna de miel, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos en la diabetes la luna de miel? Es el periodo de remisión parcial que sufre un diabético que todavía no ha debutado, no ha hecho una crisis, no se ha descompensado. Es un periodo que acontece al poco tiempo de que a un sujeto ya le han diagnosticado diabetes y que se caracteriza por una disminución de las necesidades de insulina y hay una cierta facilidad para el autocontrol glucémico. Si el individuo parecería que estuviera bien, por eso luna de miel, está gozando y comiendo de todo lo que quiere y no se está descompensando. También hay un fenómeno que llaman en la diabetes la enfermedad del alba también, ¿no? La diabetes luna de miel, también el fenómeno del alba.
que es el fenómeno del amanecer, ¿no? Es el efecto del amanecer, que es un término que se utiliza también para describir el aumento de la sangre, de la glucosa en sangre, o sea que hay hiperglucemia que pueden experimentar las personas que, que padecen, ¿no?, diabetes muy temprano, en horas tempranas de la mañana, especialmente entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana. O sea que a esto se denomina el fenómeno del alba en la diabetes, ¿no? Entonces, estas personas hacen estados de hiperglucemia, ¿no? Estados de hiperglucemia, no de hipoglucemia, ¿no? Sería lo contrario. Entonces, eso es, y aquí ya viene hablando de la luna de miel de los diabéticos. Traigo a colación esto, ¿no? ¿Qué pasa con la miel? El consumo de la miel en un diabético. ¿Puede consumir miel? La miel, obviamente, la respuesta es bien sencilla, ¿no? Sí, pueden consumir. Pero no hay que olvidarse que sube el azúcar en la sangre, o sea, sube la glucemia. O sea que sí pueden comer, pero caramba, hay que controlar. No es decir, no coman, no. Lo peor que podemos hacer es decirle a un paciente diabético, no me coma esto, no me coma aquello, ya no más, ¿qué chocolate, qué torta, qué trago, cómo va a tomar usted? No, deje todo, que deje todo. Bueno, y entonces el otro se va a preguntar, ¿y para qué estoy viviendo? No puedo hacer nada. Al diabético hay que tratarlo de otra manera, hay que decirle que, bueno, sí, va a empezar a dejar, que trate de evitar tal cosa, los chocolates, las tortas, los helados, que trate de evitar. No vayamos a ser muy torpes con ellos porque psicológicamente los vamos a estropear. Esos son los pacientes que dejan tratamiento y luego terminan en coma, ¿no? Entonces, hablando del alba, la luna de miel, pues tenemos el famoso efecto Somogyi, ¿no?, que viene a ser una hiperglucemia de rebote, ¿no? A veces en la noche se puede tener hipoglucemias más bien, y el sujeto sigue durmiendo, pero nuestro cuerpo reacciona pues a esa hipoglucemia y activa hormonas contrarreguladoras que van a aumentar el azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, se puede prevenir este efecto, del efecto Somogyi, pues evitar el alcohol, ¿no? Evitar en lo posible el alcohol, pero si se bebe, habrá que siempre asegurarse de comer un bocadillo, ¿no? Un bocadito, un sándwich, ¿no? Y es por eso que si va a beber y es diabético, cuidado con la hipoglucemia, es mejor comer algo para que se compense esa hipoglucemia, ¿no? Algunas personas pueden ser muy sensibles al alcohol y a veces pueden producir hipoglucemias severas. Y lo peor que le puede pasar a un paciente diabético es hacer una crisis hipoglucémica, porque eso puede llevar a un daño cerebral irreversible y el sujeto queda pues como un vegetal, planta, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos genes y polimorfismos genéticos asociados con la diabetes tipo 2, habíamos dicho que era poligénica, con mucho polimorfismo, y está ordenado por cromosomas. Aquí tenemos el cromosoma con su marcador respectivo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 17, la descripción intrónicos, en fin, las regiones del gen que están afectadas, ¿no?, están descritas en esta columna, y la función, ¿no? Por ejemplo, en el cromosoma 1 podemos tener alteraciones en los receptores transmembrana implicados en la organogénesis pancreática. En el cromosoma 2 vamos a tener asociado aquí adenomas tiroideos que se asocian además con enfermedades con los famosos MENS, que son las neoplasias múltiples endócrinas, ¿no? Los famosos MENS. Y bueno, y hay una serie que no vamos a, los leen con calmita, ¿no? Para saber más o menos la relación con los cromosomas. En ningún caso estaremos preguntando en el examen si el cromosoma 11, ¿no?, ¿qué pasa con estos receptores que son los KIR6, ¿no? Los de los canales de potasio? No va a haber eso, no va a haber eso.
En la diabetes tipo 2 se calcula que para el año 2025 la diabetes mellitus tipo 2 afectaría más de 300 millones de personas en el mundo, 350 se sabe hoy en día. La disfunción de las células beta es temprana, es progresiva. Cuando se hace diagnóstico de diabetes a un individuo, ya muchos pacientes ya estaban con prediabetes o, lo que es lo mismo, la diabetes subclínica, que tiene dos nombres, ¿no? La diabetes subclínica o la prediabetes es cuando da positividad el TAC o el GA, que es el TAC, la tolerancia normal al test de la glucosa, TAC o el GA, la glucemia alterada en ayunas. Entonces, al momento del diagnóstico, ya muchos pacientes ya están con 7, 8 años de ser diabéticos y no se han dado cuenta, pese a que no se han dado cuenta, porque de repente no es gente que empieza a tomar refresco, y lo peor de todo es que toman Coca-Cola, o toman Fanta, o toman esos azucarados tremendos que venden, esas gaseosas, que son un veneno, es un verdadero veneno. No estoy haciendo mala propaganda. Ha salido una Coca-Cola sin azúcar que tiene el mismo sabor, pero la verdad es que tendrá el mismo sabor que la Coca-Cola, pero igual tiene algún elemento que tiene que ser un edulcorante, y estos no son muy buenos, a veces pueden ser cancerígenos. Entonces, todo sujeto que le han diagnosticado de diabetes ya hace 6, 7, 8 años atrás, que ya tenía diabetes, pero no se manifestaba, no había sintomatología, y no tuvo la acuciosidad ni él ni tampoco el médico de cabecera que tiene de ver, a ver, haremos una pruebita de glucemia en ayunas, ¿no? Esta pruebita de la glucemia en ayunas, por favor, escúcheseme bien, es importante. La pruebita de la glucemia en ayunas significa que hay que estar en ayunas, o sea que antes la orden es para mañana, digamos que mañana, ok, no, digamos que es para mañana jueves. Ok, entonces esta noche no como absolutamente nada. Puedo tomar agüita, agua natural. ¿No? O sea, el agua que viene embotellada, que es mejor que el agua del grifo, porque el agua del grifo, muchas de esta contaminada con Escherichia coli. Entonces, esa agüita sí, pero a las 8 de la noche se deja de comer, nada sólido, hasta las 8 de la mañana del día siguiente, momento en que van al laboratorio y se hacen hacer la glucemia. Eso es una verdadera prueba de la glucemia alterada en ayunas. Pero si el sujeto a las 12 le ha venido tal hambre que se ha comido medio pan o se ha comido unas galletas, ya, ¿para qué va a ir al día siguiente? Mejor que espere nomás y hacer una verdadera abstinencia de alimentación sólida 12 horas antes de la prueba de laboratorio. Bien, entonces, al momento del diagnóstico ya han perdido muchos, el 50% de sus células de la función beta, de sus células beta del páncreas, o sea que ya han perdido el 50%, una vez que ya están diagnosticados con diabetes. Y esto puede ir a reducir un 4% al año, cada año, ¿no? Dependiendo del fenotipo que trae el paciente, ¿no? Y esto puede ser inclusive independiente del tratamiento. Ahora, la hiperproducción de glucosa hepática es un importante factor en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. La hiperproducción de la glucosa hepática tiene que ver, pues, con el glucógeno, porque el exceso de glucosa se va a almacenar como glucógeno en el hígado. O sea, que no hay que comer, pues, en exceso mucha glucosa. O sea, que hay que olvidarse de ese monosacárido, de los disacáridos, de los polisacáridos, ingerirlos muy controladamente, ¿no? Ya no estar comiendo más de 40 años, ya no estar comiendo pues un desayuno, en el desayuno comerse 2 marraquetas con un pedazo de queso, no, ya no, hay que empezar a cuidarse, caso contrario la vejez va a ser muy dolorosa, ¿no? Entonces, en circunstancias normales el glucagón de las células alfa del páncreas y la insulina de las beta tienen que funcionar en un equilibrio y armonía perfectos, porque el glucagón es el que compensa las hipoglucemias, no hay que olvidarse de eso, ¿sí? Entonces, las células alfa y las beta que producen las insulinas y el glucagón producido por las células alfa, ambas, las células alfa y beta, tienen que estar en un perfecto equilibrio para mantener una armonía metabólica perfecta.
Bien, hay un estudio que se sigue haciendo y que siguen haciendo y se hace todos los años y es acumulativo, ¿no? Y son miles de pacientes, el UKPDS, que es es el estudio prospectivo de la diabetes del Reino Unido. Este demostró en un momento dado que el desequilibrio y la disfunción de las células beta progresaron con el tiempo a pesar de intervenciones y tratamientos a los cuales fueron sometidos los pacientes en base a ¿qué? A dos tipos de medicamentos, sulfonilurias y la metformina. Esta metformina es un fármaco que se está utilizando mucho y yo me pregunto a ratos, ¿por qué están utilizando tanta metformina, ¿no? En los pacientes y están utilizando metformina para hacer adelgazar a los pacientes? No debe ser así, ¿no? La metformina puede utilizarse, por ejemplo, con medicamentos que inclusive pueden incluir a la misma insulina para la diabetes tipo 2. La metformina no es hipoglucemiante, por si acaso, ¿no? Y por lo tanto hay que tener, no va a producir nunca hipoglucemia. No es como la glibenclamida, no es como las sulfonilurias, ¿no? La metformina es una clase de medicamentos que se los puede llamar biguanidas, ¿no? Y ayuda a adelgazar. Los sujetos por encima de los 40, 50 años que no pueden adelgazar fácilmente se pueden ayudar con la metformina. Pero hay un trastorno que no lo diagnostica mucho con la metformina. Hay diarreas, etcétera, eso sí lo diagnostican, pero puede producir acidosis metabólicas severas la metformina. Ojo, puede producir acidosis metabólicas severas, el paciente puede entrar en coma. Entonces, este estudio demostró que el desequilibrio y la disfunción de las células beta progresaron pese a estar medicados con sulfonurias y con metforminas, ¿no? En este estudio del UKPDS. El evento secundario, la resistencia a la insulina. Pero antes de pasar a eso, sería bueno, hacerse una pregunta. Y es bueno tomar metformina si uno no tiene diabetes, solamente con el propósito de adelgazar. Ay, porque está muy gordo, no puedo adelgazar, no como y sigo engordando. Hágase revisar la tiroides, por una parte. Si usted no come y sigue engordando, hágase revisar la tiroides. Cuidado con un hipotiroidismo subclínico. Y eso lo hemos, en la clase respectiva, se ha dado la tablita para hacer el diagnóstico de todos los procesos, las alteraciones de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, de hecho, quiero recalcar a la pregunta que me he hecho, ¿no? Sí, hay algunos, inclusive colegas, que le van a recetar para perder peso metformina, ¿no? Tenga o no tenga diabetes. Ahora, la FDA no ha aprobado el uso de la metformina para perder peso, como ayuda para perder peso, pero se puede hacer. Pero ojo, tenga mucho cuidado porque resulta que la metformina puede estar combinada con glibenclamida. Ay, sí. Y ustedes van a la farmacia y dicen, ¿tiene metformina? Y si la farmacéutica o la empleada de la farmacia es un poco despistada, de repente le da una combinación. Y si usted no tiene diabetes y está tomando y toma glibenclamida, va a ser una hipoglucemia, se va a dar cuenta al tiro, porque va a empezar a zumbarle la cabeza, va a haber una cefalea intensa y va a empezar a sentir necesidad de comer dulce. Y si no lo compensa comiéndose una o dos grandes tabletas de chocolate, puede dañar su cerebro esa hipoglucemia. Mucho cuidado porque la metformina a veces la combinan con glibenclamida. Ahora, solo como recomendación, ¿no? La metformina para adelgazar, bueno, mejor no, pero si lo hacen, no excedan 850 miligramos una vez al día, hasta 2 veces al día, no metformina, tabletas de 850 miligramos hasta 2 veces al día, pero mejor con un poco de alimentos, pero no excedan, no lleguen a las 3 tabletas al día, puede ser peligroso. En cuanto a la resistencia a la insulina, pues
la resistencia a la insulina predispone a un incremento de la síntesis y la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque hay una resistencia, la insulina quiere actuar, pero no puede actuar. A eso se llama resistencia a la insulina. El individuo está secretando insulina, pero no actúa. Y esto se observa mucho a nivel de las células periféricas de nuestro organismo, ¿no? En las células musculares, etc. Entonces, la resistencia a la insulina predispone a un incremento en la síntesis, en la secreción de la insulina por las células beta y lleva a un hiperinsulinismo secundario compensatorio para mantener la homeostasis metabólica, y esto puede darse por años. El sujeto puede estar por años así, finalmente debuta con una tosis o un estado hiperosmolar diabético o un estado de coma. Entonces, entendiendo, dice la diabetes tipo 2, es muy importante entender y manejar estos eventos fisiopatológicos, especialmente cuando nos referimos a dos cosas, que son las incretinas, ¿no? Uno, y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 para el control de una homeostasis glucémica, pero una buena homeostasis, una homeostasis euglucémica. Una vez que se quiebre el equilibrio entre la resistencia a la insulina, la secreción de la insulina, debuta pues la intolerancia a la glucosa y la diabetes clínica. Entre otros componentes de la diabetes tenemos que todo diabético pues tiene hipertensión arterial, y esta hipertensión arterial sistémica está dada por un doble motivo. Por una parte, el paciente lo que tiene es una isquemia renal que está produciendo, es todavía un grado subisquémico renal, una microangiopatía. El diámetro de los vasos es muy pequeñitos a nivel, es una microangiopatía vascular de vasos muy pequeños que impide un buen flujo sanguíneo renal, y eso predispone a que haya mayor síntesis de sustancias vasoconstrictoras, de angiotensina 2 en otras palabras. Por otro lado, va a haber un incremento porque está aumentando de peso, como todo individuo con sobrepeso va a tener un aumento del volumen circulante. Por lo tanto, la hipertensión va a ser por lo general sistodiastólica. Sistólica por el volumen y la diastólica que tiene que ver con el diámetro de los vasos, según la ley de Ohm, ¿no? Según la ley. Presión igual a flujo por resistencia, y esta fórmula la llevamos a la ecuación de Poiseuille, y en la ecuación de Poiseuille ponemos la fórmula de Ohm, y donde vamos a tener finalmente que la resistencia va a tener que ver en el numerador con la longitud de los vasos, la viscosidad de la sangre, y en el denominador el radio de los vasos a la cuarta potencia, y esa es la causa de la hipertensión arterial. Asimismo, si estamos aumentando de peso, vamos a tener un desorden, una dislipidemia con aumento del colesterol o de los triglicéridos o de ambos, mixto, ¿no? La obesidad, y por otra parte va a haber hiperuricemia, y esa hiperuricemia puede terminar en una gota, ¿no? Y lo otro, había unos aparatitos hace unos años atrás que medían la obesidad visceral, era muy interesante, ¿no? No estamos hablando de lo que se ve, esto es visceral, es la grasa que está impregnada en los órganos internos, es la obesidad visceral. Obviamente es desencadenada por el sedentarismo, y el sedentarismo es la madre de todas las enfermedades prácticamente, ¿sí? Sujeto que es sedentario, que no hace ejercicios, que no sale a respirar aire puro, que no hace unas caminatas, o está trotando, o por lo menos bicicleta estacionaria en la casa, o andador en la casa, algo hay que hacer. No importa la edad, se tiene que hacer algún ejercicio, sin dañar, ojo, mejor que no dañe ese ejercicio, que no sea, que exija demasiado ya también a sus articulaciones, porque eso puede llevar a problemas de artrosis, ¿no? Entonces, la obesidad y el sedentarismo incrementan, acentúan que la resistencia a la insulina. No se olviden que tiene que haber un equilibrio entre la resistencia y la secreción de insulina, no se olviden. Obesidad, el índice de masa corporal mayor a 30 y es obesidad, y mayor a 35 ya es obesidad mórbida, eso ya es grave. La obesidad es predominantemente visceral,
¿no? Y aquí vemos el incremento del índice de la masa corporal. Y aquí nos quedamos con el índice de la masa corporal, que tienen que aprender ustedes a determinar el índice de la masa corporal. Es sencillo, es el peso, hay que dividir sobre la estatura en metros, o sea, ¿cuánto miden? Digamos que midan 1.70 metros, la raíz cuadrada de 1.70 metros, o sea, dividen el peso entre su estatura y sacan ustedes su índice de masa corporal. Lo ideal, 20. Lo que está bien hasta los 40, 50 años es no excederse de 24 o de 23 mejor. No excederse de ese índice de masa corporal de 23. Si se pasa, ya estamos en 26, 27, empezar ya a hacer dieta y hacer ejercicio. Hacer ejercicio, muy importante hacer ejercicio. ¿No? Entonces ya saben calcular el índice de masa corporal y especialmente la adiposidad es la de la cintura. ¿Dónde está la mala grasa? Precisamente en las llantas. No en las llantas de su coche, sino en las llantas de su cintura. Ahí está pues la adiposidad, esa es la mala grasa. Así como los murciélagos tienen una mala grasa interescapulovertebral en sus alitas, pues de ahí llevan la grasa, una grasa parda que está contaminada con virus de la rabia. Pues el ser humano lleva una grasa muy mala. ¿Cuál es? La grasa de la llantita que todos, hay flacos con llanta, esos flacos están arruinados, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa en forma de llantita a nivel de la cintura, en hombres y en mujeres, es la peor grasa, porque esa es la que va a determinar el desequilibrio entre la leptina y la adipolectina. Entonces, la adiposidad de la cintura, por eso es que se mide la cintura, y esto está en el tema del síndrome metabólico, que les va a dar otro docente de la cátedra. Entonces, pero la cintura no puede ser, señores, la cintura en el varón, lo mayor, no puede ser mayor a 102 centímetros. Y en la mujer, la cintura a cualquier edad, escúcheme, a cualquier edad, no debe exceder 80 a 85 centímetros. Si está por 90, 95, baje de peso. La cintura, también hay el índice cintura-cadera, pero eso no vamos a entrar a ver. Esos, aunque sepa que la cintura en la mujer no debe exceder los 80 y en el varón no debe exceder los 100, estamos felices. ¿No? ¿Y por qué el varón tiene más? Bueno, es que el varón le crece la pipa, normalmente no, lo que llamamos la barriguita. Y a veces esa barriga es por la cerveza. Ojo, la cerveza tiene muchas calorías. Una botella de cerveza que se toman y es como que han almorzado 2 veces. Así de sencillo. Bien, entonces tendremos aquí en la obesidad inducada la leptina, ¿no es cierto? Y la secreción de ácidos grasos libres y la liberación del factor de necrosis tumoral. La obesidad, señores, es un estado proinflamatorio e inflamatorio sistémico celular. Afecta a todos los órganos y se da en todas las células del organismo. Esta es la definición de obesidad. Un estado multiinflamatorio, multisistémico. A eso hablamos. Y eso se parece un poquito a lo que ocurre con el COVID, que lleva a un estado multisistémico inflamatorio, ¿no? Un proceso multisistémico inflamatorio, ¿no? Que desencadena la famosa tormenta citoquínica. En la obesidad no habrá tormenta citoquínica, pero todo paciente obeso es considerado un paciente con flogosis. Ahora, en la fisiopatología de las células beta, el agotamiento de las células beta que producen la insulina puede deberse, ¿no? Ese agotamiento también, no solamente a que estamos dándole hipoglucemiantes para exprimir las células beta hasta que las células beta se acaban, se autodestruyen, se automutilan por tanto exprimirlas, ¿no? Este agotamiento de las células beta puede ser por defectos génicos, por defectos epigénicos, puede ser por toxicidad de la glucosa, puede haber toxicidad de la misma glucosa, puede ser un aumento de la proinsulina, no la preproinsulina que se transforma en proinsulina, que va a dar origen a la insulina. O voy a haber una alteración fundamental de los factores génicos posttranscripcionales en la síntesis de la insulina. Todo esto tiene que ver pues con el agotamiento de las células beta.
Ahora, desde hace algunos años, unos 6 o 7 años, se acepta que en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 hay un elemento que analizado por análisis epidemiológico que nos dice que la malnutrición fetal podría afectar oncogenes relacionados no con cáncer, sino relacionados con defectos congénitos y un mayor desequilibrio entre leptinas y adiponectinas. Y que esta malnutrición fetal, ¿no?, de las mamás aquellas que por conservar la línea, porque son modelos o se creen modelos y conservan la línea, están embarazadas y no quieren que se les note el embarazo por conservar la línea, están desnutriendo, y esa desnutrición de ese bebé que está creciendo, que está en formación, que se está maravillosamente divinizando la mujer al estar creando un nuevo ser humano, esa función tan divina, tan linda, pues se va a perder, la arruinan por querer estar flacas, y resulta que cuando ellas dejan de comer para no engordar, pues se están provocando una malnutrición fetal, y ese niño cuando tenga 30, 40 años va a ser diabetes mellitus, ¿no? Y entonces, ¿la culpable quién va a ser? Pues échenle la culpa a quien sea, pero la mamá va a decir, no sé por qué, tendrá diabetes mi hijo. ¿Cuáles son los eventos farmacológicos que tenemos que analizar en este tema? Que lo estoy haciendo lo más simple y sencillo posible de entendimiento para todo el mundo. Todos los esfuerzos tienen que dirigirse, como bien dice el slide, a manejar las incretinas y a los inhibidores de la DPP4, dipeptidasa 4. ¿Ok? Ahí nos vamos. En la fisiopatología de la diabetes tipo 2, 3 alteraciones principales vamos a encontrarlas, ¿no? Estos son unos slides que hace algunos años hicieron en una de las empresas de productos farmacéuticos para una charla que me invitaron a dar. La fisiopatología de la diabetes incluye 3 alteraciones: deficiencia de la insulina por el páncreas, salida excesiva de glucosa a partir del glucógeno hepático por el hígado, y resistencia a la insulina, disminución de la captación de glucosa. Todo eso lleva a la hiperglucemia. Vuelvo a repetir, la hiperglucemia del paciente diabético tipo 2 se debe a que hay un déficit de insulina, porque las células beta del páncreas no producen insulina. Por otra parte, hay mucha salida excesiva de glucógeno convertido en glucosa, que lleva a la hiperglucemia. Y por otra parte, va a haber hiperglucemia debido a que hay resistencia a la insulina. Y si hay resistencia a la insulina, va a haber disminución para la captación de glucosa, y la glucosa va a aumentar sus niveles séricos en sangre, y todo eso, esos 3 factores llevan a la hiperglucemia del paciente diabético. Entonces, las contribuciones relativas de las fisiopatologías diabéticas con el tiempo nos dan este cuadro, ¿no? Aquí tenemos nosotros la disfunción de las células beta más resistencia a la insulina comienza muchos años antes del diagnóstico. Miren aquí, entre 10 a 15 años. Luego, cuando ya quienes desarrollan diabetes han pasado ya 10 a 15 años con la diabetes, aunque se llame prediabetes. Quienes desarrollan diabetes normalmente ya han perdido un 50% de la función de las células beta de su páncreas. Y luego, cuando va progresando la enfermedad, hacen resistencia a la insulina, si es que el paciente tiene el fenotipo, y empieza a engordar. Entonces, el deterioro de la función de las células beta es el principal factor de la progresión de la enfermedad. No así el empeoramiento de la resistencia a la insulina, sino las células beta que se están acabando, se están destruyendo, ¿no? Y eso es coadyuvado porque se da mucho hipoglucemiante a los pacientes diabéticos tipo 2, en exceso. 2 incretinas, habíamos dicho que teníamos que hablar de las incretinas y del DPP4, ¿no? Dipeptidasa tipo 4. Las 2 incretinas son una, la glucagon-like peptide tipo 1 y el péptido o polipéptido insulinotrópico glucodependiente. Glucagon-like peptide, péptido parecido al glucagon tipo 1, y el péptido insulinotrópico glucodependiente. Estas son 2 incretinas principales. El péptido, el glucagon, el GLP-1,
es sintetizado y liberado por las células L del híleo. Múltiples sitios de acción de este GLP. Las células beta y alfa pancreáticas, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, pulmones y corazón. Todas las acciones de este GLP-1 son mediadas por receptores. El HIP, que es el péptido insulinotrópico glucodependiente, se sintetiza y libera desde las células K del YEI1. En cambio, el GLP por las células L. El sitio de acción, su sitio de acción donde actúan el HIP, las GLP actúan en múltiples sitios, estos predominantemente en las células beta pancreáticas, el HIP, ¿no? También actúan sobre algunos adipocitos, tejido graso. Las acciones también son mediadas en ambos casos por receptores. El glucagon like peptide del tipo 1 es responsable de la mayor parte del efecto de la incretina, ¿no? El GLP-1. Aquí tenemos lo que acabo de denominar las células L de proglucagon, el glucagon like peptide, ¿no? En su variedad 1, ¿no es cierto? Con su grupo 736 en su grupo amino terminal, y en las células K del YEI1, acá están las células K del YEI1, tenemos el ProHIP que va a dar origen al péptido insulinotrópico, ¿no es cierto? 1,42. ¿Cuáles son los efectos del GLP-1 en los humanos? Entonces, es un rol glucorregulador de las incretinas. GLP-1 es segregado ante la ingesta de alimentos. Cuando se come, ¿no? se secreta GLP-1. Esto va a estar dado por un aumento de las células beta del páncreas. Las células beta mejora la secreción de la insulina dependiente de la glucosa, esto en el páncreas. Por otra parte, el GLP-1 estimula la saciedad y reduce el apetito. Es muy bueno tener GLP-1. ¿Por qué? Porque estimula una saciedad temprana, así no necesitamos comer mucho. Estimula la saciedad temprana del apetito, reduce el apetito, qué bueno. Y luego en las células alfa disminuye la secreción postprandial del glucagón. Es por eso que postprandialmente siempre hacemos todos hiperglucemia, pero a las 2 horas de haber almorzado, a las 2 horas de haber tomado un tremendo té, ¿no? Rico en hidratos de carbono, nos normalizamos. Entonces, y eso gracias a las GLP. Entonces, disminuyen la secreción postprandial de glucagón, por lo tanto, disminuyen la hiperglucemia postprandial. En el hígado, reducen la producción hepática de glucosa. Maravilla, estos GLP-1 son maravillosos. Y en el estómago ayudan a regular el vaciado gástrico. O sea que favorecen la motilidad gástrica para que los alimentos pasen rápidamente hacia el intestino. Ustedes en estas gráficas tan interesantes, el efecto incretina se ve reducido en pacientes con diabetes tipo 2. Miren, el efecto incretina, todo aquello que he explicado y que favorece todo, inclusive la saciedad, el apetito, nos cortan las GLP, pues miren ustedes, en sujetos control sanos, miren los niveles de los sujetos control con GLP. Esto es en tiempo, ¿no es cierto? Y estos son los niveles, ¿no? Aquí, esta es la glucosa intravenosa y esta es la glucosa oral. Ahora vean los pacientes con diabetes tipo 2. En los sujetos control, ¿no es cierto?, teníamos niveles bastante altos, ¿no?, de la incretina, ¿no?, bastante altos. Acá, en cambio, en pacientes con diabetes tipo 2, pues no son altos. Por lo tanto, no hay quien frene la saciedad. Eso es lo que tenemos que entender de estas gráficas. No hay quien frene la saciedad. El efecto incretina está reducido en pacientes con diabetes tipo 2. En cambio, un sujeto normal puede tener saciedad, puede evitar tener hiperglucemias severas postprandiales, puede evitar movilizar glucógeno del hígado si hay GLP, glucagon like peptide tipo 1, en cantidades suficientes. ¿Quién sintetiza eso? Esas células que en las células L y las células K. Ahora, se libera una cantidad limitada de insulina en respuesta a la estimulación del GLP-1 ante la ausencia de glucosa. Así que ante la ausencia de glucosa, el GLP-1 no sale, pero cuando apenas comemos, el GLP-1 se activa y sale
para favorecer los cambios que necesitamos para la homeostasis, ¿no? Acá lo que tenemos, vean ustedes, aquí está el transportador de la glucosa, aquí están los receptores GLP-1, ¿no? Que se van a acoplar y van a producir en la célula beta pancreática, que es esta, la transformación del adenosin trifosfato, el ATP, en AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico, y esto se va a producir con la liberación de moléculas de calcio, y esto va a facilitar, activar a los gránulos de insulina para que sean liberados al torrente sanguíneo. Aquí tenemos en este proceso, vamos a tener la activación de canales de calcio voltaje dependientes que van a estimular a que este calcio aumente y no se produzcan estados de concentraciones elevadas de calcio, sino que se produzca también una liberación de ese calcio para que no haya una masiva hiperconcentración de calcio que en los vasos sanguíneos puede producir un estado de vasoconstricción, lo que agravaría ya desde una microangiopatía. GLP-1 entonces ejerce múltiples acciones en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces la administración de GLP-1 a pacientes con diabetes tipo 2 se ha asociado a ¿qué? Miren ustedes, menor hiperglucemia, obviamente, ya hemos explicado en ayunas. Las excursiones de la glucosa postprandial se van a normalizar, no van a ser grandes, ¿no? Postprandialmente. Va a haber supresión de la secreción de glucagón, que normalmente hay mucho glucagón y está elevado. Va a haber un mejor grado de respuesta de las células beta y máxima capacidad secretoria de las células beta para secretar insulina. Menor ingesta de alimentos y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque el centro de la saciedad va a ser estimulado. Y va a haber una reducción significativa en los niveles de la hemoglobina glucosilada tipo A1C, ¿no? A las 6 semanas de tratamiento o a los 2 meses cuando pedimos hemoglobina glucosilada, que mide el promedio de las concentraciones de las glucemias que hemos tenido durante varios días, durante de 4 a 6 semanas, de un mes a un mes y medio. Una prueba que reemplaza y no sé si se hace en nuestro medio, es el test de la fructoquinasa, que mide lo que ha pasado la semana pasada. Eso es lo interesante. Cómo están las concentraciones de glucosa en la sangre, cómo han estado en la semana pasada. Eso es test de fructoquinasa. Muy bien. El GLP-1 se vio que activaba la neogénesis de las células beta en un modelo de ratas con diabetes. Aquí están las ratas diabéticas no tratadas con GLP. Y aquí están las ratas diabéticas tratadas con GLP. Aquí están las células beta. Miren unas cuantitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Acá miren cómo se han llenado de células beta. Y entonces tenemos, esta es una tensión inmunohistoquímica de la insulina en ratas de 7 días de edad. Miren cómo ha progresado, ¿no? Con el GLP-1 se activa no solamente a las células beta, hay una angiogénesis también, o sea, hay una neogénesis de las células beta, o sea que de tener pocas células beta aparece la ratita con muchas células beta. Parecía el boom del tratamiento. Sin embargo, todavía se mantiene esa postura de mantengamos nomás buenos niveles, tratemos de mejorar los niveles de la GLP, de la glucagon-like peptide, ¿no? Niveles adecuados de esta que estén funcionando y que no sean eliminadas por la dipeptidasa tipo 4, o sea que habría que inhibir a la DPP4. La disfunción de las células de los islotes ocurre disfunción de las células beta, de la producción y células alfa. La disfunción comienza años antes del diagnóstico de la diabetes tipo 2, la disfunción, o sea, lo que llamamos la diabetes subclínica o la prediabetes que llamamos. La disfunción es progresiva antes y después del diagnóstico, es cierto, hemos dicho eso, pero hay que controlarla. La diabetes se puede controlar. Los defectos de las incretinas contribuyen a la disfunción de las células de los islotes. Pues sí. La insulina. La resistencia a la insulina comienza años antes del diagnóstico. Después del diagnóstico de la diabetes 2 hay un leve empeoramiento de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina reduce la captación y el uso de la glucosa y la sobreproducción de glucosa hepática. La sobreproducción es resultado de la disfunción de las células de los islotes y la resistencia a la insulina. ¿Por qué hay entonces una sobreproducción de la glucosa hepática? Porque hay una disfunción de los islotes de las células beta y resistencia a la insulina periférica.
datos clínicos para distinguir diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y la diabetes de la edad de los jóvenes y de la madurez. La edad de diagnóstico en la tipo 1, en la mayor parte puede ser en la tipo 1 antes de las 2 a 3 años de edad. En la diabetes 2 está por encima de los 25 años y esto incrementa también. Ahora se está viendo diabetes tipo 2 en adolescentes. Incluso es un capítulo aparte, la diabetes tipo 2 en los adolescentes. Manejo, etcétera, etcétera. Hay que verlo con mucha calma en los adolescentes. En los MODY siempre va a estar por debajo de los 25 años. El peso en el tipo 1. Usualmente el tipo 1 es delgado, ¿no? Pero puede llegar a tener un cierto sobrepeso y obesidad al momento en que se va a hacer el diagnóstico. En la tipo 2, el 90% de los pacientes ya están con sobrepeso cuando tienen diabetes tipo 2. En la tipo 1 son sujetos delgados. En el MODY, similarmente el desarrollo como en la población general. Autoanticuerpos. En la tipo 1 están presentes. En la tipo 2 suelen estar ausentes. En el MODY peor, la variedad MODY peor. En la dependencia a la insulina, en la tipo 1 sí hay. En la tipo 2 no hay. Pero si no cuidamos a las células beta se van a acabar. Y si se acaban las células beta, no vamos a tener más insulina. ¿No es cierto? En el MODY tampoco hay. Sensibilidad a la insulina. En el tipo 1 pues es normal. En cambio, en el tipo 2 hay resistencia a la insulina. Por tanto, la sensibilidad a la insulina está disminuida. Y en el MODY es normal. Historia familiar de diabetes. En la tipo 1, solo un 5 a 10%. En el tipo 2, 75 a 95%. Cuando alguien tiene en la familia, en una familia así pequeña, estamos hablando de papá, mamá con 3 o 4 hijos, el papá o la mamá, o el abuelo o la abuela, de cualquiera de los progenitores, tiene diabetes. Cuidado, ya tienen un trazo genético por ahí, ¿no? Entonces, la historia familiar es importante, la tipo 2. Y en cambio, en la MODY es multigeneracional, puede saltar generaciones. Y el riesgo de la cetoacidosis diabética en la tipo 1 es alto, en la 2 es más bajo, en la MODY más bajo. Muy bien. La fisiopatología aplicada a la farmacología, podríamos decir que tendríamos que determinar antes los niveles, antes de hablar ya de la parte farmacológica, la definición que es muy importante. Cuando hablamos de que un sujeto tiene GA o tiene TAG, GA es glucemia alterada en ayunas y TAG es la tolerancia alterada a la glucemia, a la glucosa, a la carga de glucosa. El GA, la glucemia alterada en ayunas con un perfecto ayuno de 12 horas, hablamos de glucemia alterada en ayunas cuando la glucosa plasmática en ayunas es mayor a 100 hasta 125 miligramos por decilitro. Vuelvo a repetir, la glucemia estará alterada en ayunas, decimos que la glucemia está alterada en ayunas, cuando la glucosa plasmática medida en ayunas es mayor a 100 o entre 100, mayor a 100, entre 100 a 125, es decir, mayor de 125. Mayor a 100 hasta mayor a 125. O en milimoles, mayor a 5.6 o hasta 6.9 milimoles. En la glucemia alterada, ¿no es cierto?, en ayunas, hay que tener en cuenta el ayuno, 12 horas. En la tolerancia normal a la glucosa, o sea que hay una tolerancia impedida a soportar cargas orales de glucosa. Cuando hablamos de eso, cuando la glucosa plasmática es mayor o igual y está entre 140 hasta 199. Si está en 200, ya es diabetes. 205 ya es diabetes. O sea, hablamos de tolerancia alterada a la carga de glucosa cuando la glucemia del paciente reporta la glucemia plasmática a las 2 horas mayor a entre 140 y 199. En milimoles, mayor o igual entre 7.8 a 11 milimoles. Es fácil, ¿no? Los miligramos los dividimos entre 18 para convertirlos a milimoles. Y esto tiene que ser medido, obviamente, como les dije, 2 horas después de la carga de glucosa que le han dado al paciente.
La carga que se da debe ser de 1.75 gramos por kilogramo del paciente. Hay que pesar al paciente y darle 1.75 gramos por kilogramo. La dosis máxima que se puede dar a un sujeto es 75 gramos en una carga oral, en el test de tolerancia oral a la glucosa. Un estudio que realizaron, ¿no? Que hicieron en los Estados Unidos, vieron la prevalencia de prediabetes en jóvenes entre los 18 y los 12 años de edad. La prevalencia era 18%. Y fue más alta todavía, significativamente más alta, 26%, en aquellos jóvenes entre 12 y 18 que ya presentaban obesidad, y también en los hombres en relación a las mujeres, más los hombres que las mujeres. La anormalidad más común que mostraron estos muchachos fue una glucemia alterada en ayunas, ¿no? Que se presentó en un 11% de los casos. Bien, entonces haciendo seguimiento para adultos con prediabetes, ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? Que es el T2DM, el estudio total de diabetes mellitus tipo 2. Y en se recomienda que los resultados con hemoglobinas glucosiladas, ¿no? Que sean concordantes con un estado prediabético o que sugiera que debería hacerse un test de tolerancia oral a la glucosa, especialmente si hay factores de riesgo o hay alta sensibilidad. Antes de confirmar la prediabetes, se recomienda hacer por lo menos cambio del estilo de vida. O sea que antes de que hayan síntomas o signos, ya indicar cambios en el estilo de vida. O sea, medidas de ejercicio e higiénico dietéticas. Eso es lo que se recomienda en todo paciente que esté con prediabetes o diabetes subclínica. O sea que antes de empezar terapia farmacológica hay que hacer la terapia no farmacológica, y esto es ejercicios y dieta. Básicamente eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien, entonces entre los efectos del glucagon lacpeptide y del HIP, que son inhibidos por estos efectos, son inhibidos ¿por quién? Por esta enzima, la dipeptidilpeptidasa tipo 4, la que segmenta en menos de 2 minutos, se libera el HIP, se libera el GLP, y sucede que el pepito 4, le llamo yo, dipeptidilpeptidasa 4, el pepito 4, segmenta en menos de 2 minutos a todos los aminoácidos del GLP y del HIP. O sea que esta enzima no deja que actúe el GLP y el HIP, porque estos, si se los deja actuar, se los deja funcionando, activados a nivel sérico y llegando a donde tienen que llegar, pues evitarían que el individuo engorde, inclusive aumente de peso. Es por eso que en menos de 2 minutos ya se han inactivado el GLP, y esto suprime entonces la actividad pues de las incretinas. ¿Qué tendríamos que hacer? Inhibir esta enzima, porque esta enzima a los 2 minutos está bloqueando al GLP y al HIP, que son importantes para evitar la hiperglucemia. Entonces, el enfoque terapéutico debe ser dirigido a inhibir ¿qué? Inhibir a la dipeptidilpeptidasa tipo 4. Ya desde el 2010 en el Reino Unido han hecho muchos estudios, y la misma Comunidad Europea, y aplicaron estos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que obviamente esto lo obtuvieron mediante ingeniería molecular, y además de reforzar la inhibición de las alfa-glucosidasas, tuvieron un cierto marcado éxito en el manejo de algunos pacientes con diabetes tipo 2. La verdad es, como la charla ya está llegando a 1 hora y casi 30 minutos, ¿no? Para terminar este segmento, que espero haya sido de fácil digestión para ustedes, me he expresado en frases más simples para que se pueda entender, pues los avances de la ciencia como la bioingeniería genocitomolecular, que tanto insisto para los alumnos,
¿no? La parte más importante hoy en día y desde hace 20 años es la parte genocitomolecular de todas las enfermedades, ¿no? Van a llegar a estos avances genocitomoleculares, van a etiquetar a la diabetes mellitus como una enfermedad del pasado. Esto ya se va a dar, ¿no? No hay que decir en el futuro, dentro de 100 años, no, esto está a la vuelta de la esquina. Claro, siempre y cuando estudiosos del arte, de las ciencias, de la medicina obviamente, sigan consagrando su vida pues al servicio de los pacientes. Muy bien, ha sido un gusto darles esta clase. Queda la parte 2, que es un poco más complicadita, porque es la parte biogenocitomolecular, y la parte 3 que viene en el manejo de las complicaciones. Muy bien, buenas noches. Algo para tomar en cuenta. Fin de la parte